Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Oigan, no hemos saludado ni mandado felicitaciones ni nada a través de las redes sociales. A ver si en unos minutos más mandamos saludos a quienes se ponen en contacto con nosotros a través de Twitter en @soysindávalos y en @Hanupi. Ahí les vamos a mandar saludos en unos minutos más porque hay mucha gente que ya está conectada con nosotros. Oiga, esta misma semana conocimos las cifras de pobreza, la medición de pobreza multidimensional que da a conocer el Coneval. Tuvimos la oportunidad de platicar con José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Coneval. Ya platicábamos el día de ayer y dábamos, pues nuestro punto de vista sobre lo que señaló el presidente de la República, de que él tiene otros datos, pero bueno, los datos, los que tiene y le genera el Estado mexicano, son estos del Coneval. Platicamos con José Nabor Cruz Marcelo y esto es lo que nos dijo. Dimos a conocer por parte de Coneval los resultados en cuanto a la metodología multidimensional de la pobreza para nuestro país. ¿Por qué es multidimensional? Porque no solamente tomamos la variable de los ingresos de las personas, sino también una serie de 6 dimensiones que son las 6 carencias que se definieron desde hace 10 años para realizar esta medición. Es la carencia por acceso a los servicios de salud, a la de acceso a seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y carencia alimentaria, así como la de rezago educativo. Entonces, combinamos la información estadística que nos da la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares que levanta el INEGI, la cual fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado, combinamos las variables de estas 6 dimensiones más la parte de los ingresos de las personas y a partir de ahí estamos en condiciones de realizar la estimación del número de personas en situación de pobreza. El resultado que dimos a conocer el día de hoy es que pasamos en términos porcentuales de un 49.9% de la población total en situación de pobreza en 2018 a un 43.9%. Es decir, un incremento de 2 puntos porcentuales o en millones de personas, 3.8 millones de personas. De 41.9% a 43.9%. ¿Qué debemos entender por estas personas que están en situación de pobreza? ¿Qué es lo que sucede en ese decil de la población que hoy pues incrementó por desgracia mucho y en buena medida por lo que ocurrió con la pandemia? Claro que sí. A partir de nuestra metodología, nosotros hacemos la caracterización de las personas en situación de pobreza moderada o pobreza extrema. Sin caer en tantos tecnicismos, lo que estamos aquí analizando es aquella persona que se encuentra en situación de pobreza moderada, es que tiene ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria, que en este caso fueron aproximadamente un poco más de 3,000 pesos mensuales para las áreas urbanas del país, 3,559 pesos la área urbana, 2,520 para el área rural. Si las personas tienen ingresos totales por debajo de estos valores que te estoy comentando y tienen una o más carencias, son pobres moderados. Pero en pobreza extrema, si tienen ingresos mensuales por debajo de los 1,700 pesos en áreas urbanas y 1,299 pesos en áreas rurales y tienen 3 o más carencias, son clasificados con pobreza extrema. Esas son las cuestiones que nosotros tomamos para definir aquellas personas en situación de pobreza. Y bueno, tenemos también el dato de pobreza extrema, que pasamos de un incremento de 7 puntos porcentuales a 8.5% de la población en 2020. La pobreza extrema se refiere a las personas que presentan 3 o más carencias sociales antes descritas y también que no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Exactamente. En temas de salud, ¿qué tiene que decirnos este estudio que el día de hoy se dio a conocer, que también es muy revelador sobre los números que esto representa? Claro que sí, de las 6 carencias que te comentaba, efectivamente es la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual tuvo un incremento relevante en este bienio. Pasamos de un 16.2% de la población que reportaba esta carencia en 2018 a un 28.2%, es decir, un incremento de 12 puntos porcentuales. Altísimo. Y para contextualizar justamente esta carencia, también hemos publicado unas notas técnicas
por cada una de las carencias, está la nota técnica de salud y hay al menos 3 elementos que me parece importante retomar en cuanto a esta carencia. La primera es que claramente se da en 2020 la transición del cierre de Seguro Popular y el inicio de actividades del INSABI. En ese sentido es muy claro que en 2018 aproximadamente un poco más de 45% de la población declaraba ser atendida en el Seguro Popular y esta disminuyó a un 26% ahora en 2020, cuánto se le preguntaba si dónde se estaba siendo atendido y respondieron INSABI, es decir, una reducción de casi 15 puntos porcentuales. El resto de los servicios de salud públicos del país se mantuvieron en los mismos porcentajes entre 2018 y 2020, pero también otras cuestiones que planteamos es la propia reestructuración que hubo tanto de la parte de la demanda como de la oferta de los servicios de salud del país. Prácticamente estamos encontrando que los consultorios de farmacia y los consultorios privados tuvieron un incremento muy fuerte en cuanto a la demanda de las personas que requirieron una atención médica. Los consultorios de farmacia pasaron de 8.5 millones de personas que se atendieron en estos lugares a 10 millones y los consultorios y hospitales privados de 12.8 millones a 17 millones entre 2018 y 2020. Son varios factores evidentemente que tienen que ver con esta carencia, pero sin lugar a dudas 2020 fue un año muy complicado en términos de la estructura del sistema de salud de nuestro país. Y en esos números que nos comenta, estamos platicando con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. En esos números que nos comenta, doctor, destaca que la carencia por acceso a la seguridad social es la carencia social que presenta la incidencia más alta durante el 2020, llegando a 52%, o sea, más de la mitad. Correcto. Así es, históricamente, al menos con las series que anteriormente había reportado el Coneval de 2008 a 2018, históricamente esta carencia es la que desafortunadamente presenta mayor incidencia, con más de la mitad de la población. Obviamente esto asociado con el gran tamaño de empleos informales o de precarios, con pocas prestaciones sociales que tenemos en el país, pero sin embargo, aún en un periodo de contingencia sanitaria hubo una reducción de 1.5 puntos porcentuales de esta carencia y básicamente al revisar al interior de los componentes podemos analizar que el programa de adultos mayores, este programa de apoyo del gobierno federal, sí tuvo una incidencia importante en cuanto a la reducción de esta carencia y también los jubilados y pensionados. Es 2020, de acuerdo a la ENIT que analizamos y tomamos como base para estas estimaciones, nos reporta un número relevante de jubilados nuevos, si me permites el término, en 2020. Entonces son varios factores que alimentaron esta carencia. Que ahí también es importante destacar, doctor, lo que sucedió con la ENIG y que los programas sociales, en caso de la pensión adultos mayores, no está llegando a quienes menos pobreza representan. Estaba viendo un dato que el decil número 1, el bis previo al número anterior con lo que se registró durante el 2020 es menor al decil número 10, que creció mucho mayor las personas que están recibiendo una pensión a las que menos tienen, que están en el decil número 1. Y eso muchos de los expertos señalan que se puede tomar como bancarización o por la ruptura esta que se hizo con el problema de los programas sociales y que ahora las ayudas son directas. Ahí está costándole trabajo al gobierno federal que llegue el dinero directamente a quien menos tiene. Si bien parte de la información que podemos obtener de la ENIT daba este resultado de un incremento del rubro de transferencias para el 9º y 10º decil, lo cual pudiera efectivamente tener algún diagnóstico relevante, cuando, y lo presentamos en la nota técnica de ingreso que también publicamos el día de hoy, cuando se hace un análisis al interior del rubro de transferencias, si bien es cierto que en el 9º y 10º decil, dentro de los diferentes rubros de transferencias, es jubilaciones y pensiones la que tiene el mayor aporte, sobre todo en el 10º decil, representa alrededor del 70% de las transferencias para los hogares de 10º decil. Cuando revisamos la distribución por el primer decil, son los beneficios provenientes de programas gubernamentales el 47% del total de las transferencias que recibe el primer decil. Y para el segundo decil son un poco más del 35%. Es decir, claramente hay una
redistribución. En los primeros 4 deciles, el elemento de mayor importancia de las transferencias son los beneficios provenientes de programas gubernamentales, y para el 8º, 9º y 10º decil es efectivamente las transferencias por jubilaciones y pensiones. El ingreso corriente total per cápita disminuye casi 7%. Efectivamente, esto derivado, y era algo previsible, que de hecho el propio Coneval había ya estimado esta afectación sobre todo los ingresos laborales a lo largo del año pasado. Tenemos, cuando los agregamos, y que es otra de las virtudes de la medición metodológica de Coneval, cuando los agregamos por áreas urbanas y rurales, si bien por un lado los ingresos en las áreas urbanas disminuyeron en los deciles, algo que cabe la pena resaltar, que en las áreas rurales hubo un incremento de los ingresos tanto del 10º como del primer decil. Ciertamente, si uno ya revisando cifras complementarias, podemos analizar que el sector agropecuario del país tuvo un buen año el año pasado, y eso permitió que sobre todo los ingresos de aquella población que habita en las zonas rurales tuvieran un incremento relevante que permitió avanzar al menos en una reducción de un punto porcentual de los niveles de pobreza en el ámbito rural del país. Pues la charla que tuvimos con José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Coneval. Vamos a la pausa, es muy breve, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Regresamos. Fórmula Noticias.